Muy buenas noches. En este sector tenemos el tema de los gases de efecto invernadero y la huella de carbono, la implicancia en el medio ambiente, la forma de medición y los resultados para mitigar todo ello. Estamos con invitados especiales. Le damos la bienvenida a la ingeniera Tania Terán Mita, es investigadora del Instituto de Investigaciones de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNSA. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente porque podemos compartir estos temas tan importantes de la actualidad. Muchas gracias, ingeniera, por asistir a nuestra invitación. También le damos la bienvenida al ingeniero Rodolfo Mauricio Álvarez Velasco. Él es investigador del Instituto de Investigaciones de la carrera de Ingeniería Petrolera de la UNSA. Muy buenas noches, estimado Inge. ¿Cómo está? Gracias, ingeniero, por la invitación. Buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con usted en su programa. Gracias por acudir a nuestra invitación, ingeniero. También le damos la bienvenida al ingeniero Julio Palomo Sainz. Es ingeniero con más de 20 años de experiencia, representante de INNORCA. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí para compartir un tema tan importante para la sociedad. Muchas gracias, ingeniero, por acudir a la invitación. Nuevamente le damos la bienvenida al licenciado Beremis Erazo Casal. Es licenciado en Biología y también representante de INNORCA. Muy buenas noches, estimado licen. Buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación y, al igual que mis colegas, ansioso por compartir este tema que es de tanta relevancia para nuestra sociedad. Gracias, ingeniero, por estar acá. Le damos la bienvenida al ingeniero Osvaldo Muñoz Cornejo. Él es representante de Soboce, una empresa grande en el país que ha podido aplicar todo lo que vamos a hablar hoy. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo para toda la audiencia de TVU. Muy contento de estar acá para conversar con todos los colegas acá acerca de los gases de efecto invernadero, la medición de la huella de carbono, que es algo en lo que hemos estado trabajando arduamente en Soboce. Gracias nuevamente. Así es un tema muy importante. Y vámonos con la primera pregunta. ¿Qué son los gases de efecto invernadero y por qué son tan importantes en el contexto del cambio climático, estimada Inge? Bueno, en realidad el cambio climático es una de las problemáticas más agobiantes a nivel global en la actualidad, ¿no? El cambio climático tiene varias causas, ¿no? Una de ellas son los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? Son aquellos gases que se originaban de manera natural, que retienen en realidad el calor que irradia el sol en la superficie terrestre, creando un ambiente de calentamiento global. Sin este calor, la Tierra estaría a muy bajas temperaturas y sería muy difícil la vida, ¿no? ¿Dónde radica el problema en realidad? Es la elevada concentración de estos niveles, de estos gases de efecto invernadero provocados por actividades antrópicas, antropogénicas, humanas, ¿cierto? Entonces, al elevar estas concentraciones de gases de efecto invernadero, estamos haciendo que se retenga más calor, por tanto, estamos generando mayor calentamiento global. Producto del calentamiento global, pues vamos a tener lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En la actualidad, nosotros somos ya espectadores de estos eventos extremos climáticos, desbordes, sequía, estrés térmico, hídrico, entre otros varios, ¿no? Entonces, esa es la relación de los gases de efecto invernadero con el calentamiento global. Evidentemente, los gases de efecto invernadero son diversos, de diferente naturaleza. Todos ellos tienen un poder de calentamiento global distinto. Por tanto, hay que llevarlos a una unidad uniforme, vamos a decir, que es el dióxido de carbono equivalente, ¿no? Tal vez nos podría complementar algo más, estimado ingeniero Mauricio. Como Tania les indicó, el cambio climático es un fenómeno global que alcanza cualquier parte del mundo. Por eso que en los últimos años hemos visto fenómenos climatológicos más severos, sequías, lluvias torrenciales, ¿no? Pero no tenemos que ver a estos gases de efecto invernadero, principalmente al dióxido de carbono, como veneno, ¿no? Como ya se indicó, estos son necesarios para
para la vida humana. Por ejemplo, es gracias al dióxido de carbono que la biomasa puede realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? Hablando del dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, este es producido a partir de la combustión, principalmente de combustibles fósiles. Otros gases de efecto invernadero con los que se puede tener es el metano, producto de las actividades hidrocarburíferas, algunos gases nitrogenados, producto de los fertilizantes, y otros gases serían los fluorados, ¿no? Producto de aerosoles, refrigerantes, entre otros, ¿no? Entonces, la consigna mundial es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo para mitigar sus efectos. Qué importante la definición que estamos dando y los conceptos que estamos brindando sobre los gases de efecto invernadero. Vayamos a la siguiente pregunta para los representantes de IMNORCA. ¿Qué es la huella de carbono y cómo está relacionada con la emisión de gases de carbono? Bueno, en este contexto que comentaban los colegas que me antecedieron, es importante que tengamos presente un pequeño detalle que la ingeniera Terán comentaba, ¿no? El hecho de que existe una gran cantidad de gases que pueden tener efecto invernadero y estos gases van a tener como sustancias químicas distintos potenciales de poder retener la radiación calorífica en nuestro planeta. Esto ocasiona que al momento de querer compararlos, de querer llevar este efecto a un estado de medición, necesitemos utilizar una equivalencia. Y aquí es donde surge el concepto del equivalente a dióxido de carbono. ¿Cuánto es lo que calienta o lo que colabora al calentamiento global un determinado gas en comparación con el dióxido de carbono, que como comentaban es el principal, ¿no? Y en ese momento es que surge precisamente el concepto de huella de carbono. La huella de carbono de una actividad, de un servicio, de un proceso, va a venir a ser ese equivalente de dióxido de carbono que se emite para que ese proceso o actividad pueda tener lugar. Para poner un ejemplo simple y que la audiencia nos pueda comprender, porque a veces puede parecer un concepto bastante técnico, dentro de los materiales en la mesa que tenemos, por ejemplo, acá adelante, ha tenido una serie de procesos para poder estar acá en el momento en donde nos encontramos, ¿no? Y todos esos procesos han tenido emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Si nosotros llevamos el cálculo de esas emisiones a equivalentes de dióxido de carbono, podemos calcular entonces la huella de carbono de nuestra mesa. Y siguiendo ese ejemplo, la huella de carbono se puede aplicar a personas, organizaciones, actividades y bueno, a cualquier escala y en cualquier rubro. Interesante, estimado ingeniero. Pasemos con el ingeniero Julio. ¿Por qué es crucial que las organizaciones midan y gestionen sus emisiones de los gases de efecto invernadero y de la huella de carbono? Bueno, como ya lo habían comentado, definitivamente esto se ha convertido en una preocupación, ¿no? Ya hace bastante tiempo respecto a qué hacemos. Sin embargo, estas organizaciones trabajan en estos momentos en poder saber cuánto realmente es este impacto. ¿Por qué nosotros necesitamos medir esto? Primero que nada, necesitamos saber realmente cuánto estamos emitiendo a la atmósfera. Podemos decir que nosotros contaminamos mucho, pero ¿cuánto es eso? Por lo tanto, necesitamos tener una medición que sea coherente, un dato que sea real, y sobre ese dato que sea real, definitivamente tomar acciones, mejorar nuestros procesos, cambiar nuestros productos, ver en toda nuestra cadena de producción cómo nosotros vamos a hacer para poder lograr mitigar la emisión de estos gases. ¿Qué es importante en este elemento? Que en muchos lugares del mundo se ha convertido este elemento en un detalle de cumplimiento legal. Ya las organizaciones gubernamentales han empezado a exigir, en este caso, de que se haga la medición de todo tipo de organizaciones. Y esto está ocasionando que las empresas, que las organizaciones de servicios, hasta el mismo Estado realice las mediciones de los gases de efecto invernadero o la huella de carbono en este caso, ¿no? Adicionalmente a esto, necesitamos medir, tomar las acciones y adicionalmente a esto cumplir los requisitos legales. Entonces son un conjunto de varios elementos que nos llevan ahora a tomar en cuenta la importancia de poder hacer estas mediciones. Qué importante lo que menciona, estimado ingeniero. Estamos con estos dos conceptos, los gases de efecto invernadero y la huella de carbono. Como IMNORCA, ¿cómo es la norma que mide a los gases de efecto invernadero y cuál es su propósito en la gestión de estas emisiones? Existen dos normas que han sido trabajadas a nivel internacional, ¿no? La norma
ISO 14064-1, que justamente nos da una metodología principalmente y nos indica cómo debería ser el informe. La metodología nos explica cómo nosotros vamos a hacer la medición de los gases de efecto invernadero y luego cómo esa medición que sea coherente, una medición real, una medición exacta, ¿no? Y que contemple además todos los elementos de mi organización para luego plasmarlos en un informe, ¿no? Ese informe que la organización va a elaborar para que tenga los resultados de esa medición. Por otro lado, tenemos la norma 14067, que es la norma que ha sido trabajada con el tema de la medición de la huella de carbono. La primera mide lo que está relacionado a gases de efecto invernadero y la segunda, huella de carbono. También establece una metodología y como bien lo mencionaba acá Berenice, justamente ve la huella que genera un producto en específico, un servicio en específico. Ambas normas establecen metodologías que han sido tratadas y analizadas por distintos expertos en el mundo, ¿no? Que han convertido este documento en una norma internacional que ha sido trabajada en ese comité y que IBNORCA, como representante de Bolivia en el ámbito de la elaboración de normas técnicas, ha trabajado en esas normas y las ha adoptado como normas bolivianas. Perfecto. ¿Cuáles son los principales requisitos que establece la norma, la primera norma, para medir los gases de efecto invernadero, para cuantificar y reportar la emisión de estos gases? ¿Cuál es esa metodología? Dentro de los requisitos, en este caso hablando de la norma 14064, ¿no? Que habla de las mediciones de gases de efecto invernadero, el requisito fundamental, como el ingeniero comentó, es la elaboración de un informe, ¿no? Para una posterior verificación, ¿no? Ahora, por lineamientos que nos da la misma norma, existen requisitos que son requeridos, ¿no? Que son obligatorios, requisitos recomendados y requisitos opcionales, ¿no? Dentro de estos requisitos obligatorios o requeridos, se encuentran una serie de 20 puntos, ¿no? Con los cuales toda organización que desee certificar su inventario de gases de efecto invernadero debe plasmarlos en el informe. Dentro de estos puntos tenemos la delimitación del área o de la organización, la selección de un año base, la identificación de las fuentes de emisión, la cuantificación de las mismas fuentes de emisión, que pueden ser directas o indirectas, también las remociones biogénicas, la identificación de sumideros, la incertidumbre en las mediciones, porque recordemos que todo elemento de medición tiene un grado de incertidumbre, ¿no? Los responsables, entre otros, ¿no? Para finalmente pasar a la etapa de verificación. SOBOSE ha podido implementar en el tema de las mediciones de los gases de efecto invernadero a través de esta metodología, de estas normas técnicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Claro que sí. Permítanme comentarles un poquito de la coyuntura en la que hemos estado trabajando en relación a la medición de la huella de carbono de nuestro producto estrella actualmente en Viacha. Comentaban los colegas y la ingeniera, la doctora Terán, el tema de los gases de efecto invernadero tiene una coyuntura muy relevante en la industria porque justamente estos gases de efecto invernadero tienen como principal fuente a la industria, ¿no? Y dentro de eso la industria cementera tiene un papel preponderante. En SOBOSE hace 2 años aproximadamente, un poquito más, incluso 2 años y medio, hemos tomado muy en serio este tema y hemos empezado a desarrollar un producto ecológico con miras a certificar nuestra huella de carbono y reducirla, ¿no? Nosotros teníamos ya mediciones de años anteriores que la habíamos hecho a nivel interno y dijimos, toda la industria cementera a nivel mundial tiene un objetivo que es la de ir haciendo más eficiente la producción de cemento y reducir la huella de carbono, ¿no? Con ese fin se ha desarrollado un producto ecológico que ha salido al mercado no hace mucho, es el cemento Viacha Ecofuerte Plus, que tiene la menor huella de carbono en el país y es justamente el producto en el cual se ha certificado la huella de carbono con el IBNORCA siguiendo los procedimientos que nos comentaban y se ha aplicado la norma ISO 14067. Esta norma define ciertos lineamientos y ciertos procedimientos para
verificar la huella de carbono de cualquier producto. En el caso de este cemento en particular, se aplicó esta norma y se ha medido la huella de carbono en tres módulos, como define la norma, ¿no? El módulo de materia prima, el módulo de transporte y el módulo de fabricación. Y lo que hemos hecho es, bueno, comparar cuánto es la huella de carbono de este producto contra alguno de nuestros productos que actualmente se fabrican también en la planta. Y es ahí donde hemos podido verificar con datos ya medidos a través de la norma, que hemos reducido en 22% la huella de carbono de la fabricación de cemento en la planta de Viacha. Actualmente somos la única industria cementera en el país que ha verificado y certificado la huella de carbono de un producto cementero, en este caso del cemento Viacha Ecofuerte Plus. Y la contribución de esta reducción en la huella de carbono es muy significativa, ¿no? Para que tengan una idea y puedan comprenderlos la audiencia que nos está viendo, esta reducción de 22% en la huella de carbono del cemento Viacha Ecofuerte Plus implica, por ejemplo, que se estén ahorrando por cada tonelada que se use de este cemento, en lugar de un cemento 1P40, por ejemplo, la reducción en la huella de carbono implica ahorrarse 3 viajes ida y vuelta de Oruro a La Paz en un vehículo a gasolina. Ese es el impacto. O el plantar 2 árboles por cada tonelada que se use de este producto en lugar de un cemento tradicional, por ejemplo. Si uno ve el impacto en el año, es realmente significativo. Cuando nosotros evaluábamos los resultados de esta reducción, sacábamos un dato que parecía un tanto sorprendente, pero realmente es así. El impacto de empezar a utilizar este producto en lugar de un cemento tradicional, un cemento 1P40, por ejemplo, tiene el potencial o el equivalente a plantar aproximadamente 300,000 árboles en el año, ¿no? Es realmente significativo. Así que la contribución que se está haciendo al medio ambiente a través del desarrollo de este producto va a tener un impacto importante en la sociedad y por supuesto, en la industria, ¿no?, como tal. Tengo 2 preguntas. ¿Cómo relacionamos la reducción de la huella de carbono con la reducción de los gases de efecto invernadero? Una pregunta. Y la siguiente: al producir este producto de Soboce, donde se reduce la huella de carbono, la resistencia del hormigón que vamos a tener con ese cemento es la misma, es mejorada. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y volvemos en breve. Estamos para ti. ¿Cómo se relaciona la medición de la huella de carbono con los gases de efecto invernadero, con la medición de los gases? Claro que sí, con todo gusto. Miren, la huella de carbono es directamente proporcional a la cantidad de gases de efecto invernadero que se está generando por la fabricación de un producto, en este caso, ¿no? Entonces, la huella de carbono de este producto en particular, del Viacha Ecofuerte Plus, que se ha reducido en un 22% comparado con un cemento tradicional, se ha reducido en la misma proporción los gases de efecto invernadero que se emiten por fabricar 1 tonelada de este producto. Hay una relación directa. Para darles algunos datos específicos, la reducción de la huella de carbono de este cemento ha sido de 114 kilogramos de CO2 por tonelada, lo que se ha obtenido, no hablando en las unidades que nos comentaban hace rato de CO2 equivalente. Así que tiene una relación muy directa. El hecho de reducir la huella de carbono de cualquier producto en realidad implica reducir también los gases de efecto invernadero que se están generando por fabricar ese producto o por producir ese producto, ¿no? Y la segunda pregunta tenía que ver con que si este cemento, al haber sido optimizado para reducir su huella de carbono, ¿qué pasa con sus características de resistencia y de calidad? Pues fíjense que nosotros hemos trabajado arduamente en el desarrollo de este producto para mantener
las características de calidad y resistencia similares a lo que actualmente da un cemento tipo 1P40. Por eso es que las características de este cemento lo hacen ideal para el uso en diferentes obras tradicionales, incluso algunas obras estructurales civiles que se tienen hoy en día, ¿no? No se ve para nada reducida la resistencia o comprometida las características de calidad del producto. Muchas gracias, ingeniero. Nos han comentado que tenemos una norma técnica, IBNORCA, para medir los gases de efecto invernadero, pero también tienen otra norma para medir la huella de carbono. ¿Cómo funciona esta norma? ¿Cuáles son los requisitos en una organización? ¿Cómo deberían implementarla? Perfecto. Bueno, a ver, la primera cosa que tenemos que entender en el aspecto normativo es que estas dos normas a las que estamos haciendo referencia en estos momentos tienen ámbitos de aplicación ligeramente diferentes, aunque se enfocan en lo mismo. El fondo es el mismo, los gases de efecto invernadero por su potencial impacto ambiental que van a tener. En el caso de la norma 14064.1, que hace momento mencionaban los colegas de la UMSA, esta está enfocada al ámbito organizacional. Es una norma que para poderse aplicar lo que busca es que una organización haga un inventario de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren dentro de su área directa de influencia. Entonces, esta norma obviamente requiere de que la organización tome la decisión de poder implementar este proceso de inventariar sus gases de efecto invernadero y luego de que pueda hacer la recolección efectiva y en el campo de los datos que le permitan hacer esta estimación. Como comentaba hace un momento el ingeniero, esos datos conducen, por ejemplo, a que una organización pueda decir: a lo largo de la gestión 2019, a lo largo de la gestión 2020, nuestras emisiones han sido estas. Ese es el enfoque, digamos, de aplicación de la primera de las dos normas. La segunda normativa, que es la 14067, es una normativa que está orientada a determinar la huella de carbono de un producto. Y esta tiene algunas pequeñas diferencias porque aquí ya no se busca que una organización tenga una valoración del total de sus emisiones. Aquí lo que se busca es que el productor y el consumidor de un producto, de un bien o de un servicio pueda valorar cuántas emisiones hay asociadas al uso de ese bien. Entonces, acá interviene un nuevo factor que lo diferencia totalmente de la primera norma, que es el hecho del análisis de ciclo de vida. Yo quiero resaltar un poco lo que comentaban hace un momento los colegas de Soboce, que es súper importante que la audiencia lo tenga claro. Cuando se hacen los cálculos de huella de carbono, el principal objetivo que se busca es tener mediciones reales de los impactos que tenemos nosotros como sociedad, como consumidores, como personas. Y para poder tener ese impacto real de nuestras actividades, nosotros necesitamos, y es muy importante que prioricemos esto, hacer una evaluación completa de qué emisiones hay para que un producto me llegue a mí. No solamente desde el proceso de su fabricación final o de su pulido final, sino desde el mismo momento en el que ha sido colectado como materia prima. Este enfoque lo que busca es cambiar un poco esta noción que en determinados momentos ha llegado a primar en la sociedad de que nuestros impactos están limitados a lo que solamente yo uso. Pero en realidad, cuando tenemos un producto a la mano, nosotros nos estamos haciendo en cierta medida responsables de todos los procesos que han ocurrido para que ese producto pueda llegar. Así que, y quiero poner este es un buen ejemplo también, el ejemplo del teléfono celular, cuando nosotros lo compramos, su huella de carbono bajo este enfoque no solamente consiste en cuántos gases se han emitido para fabricar sus componentes, sino también cuántos gases se han emitido desde el mismo momento en el que han salido, en algunos casos, de los procesos de minería, los componentes que tienen. Luego, cuántos gases se han emitido durante la refinación, cuántos gases se han emitido durante el subprocesado de estos materiales, cuántos gases se emiten en el ensamblado, en el transporte, inclusive en la disposición final de ese producto. ¿Dónde va a ir a parar? ¿Cuánto es su tiempo de vida? ¿Y cuántos gases vienen asociados? De esta manera, con este enfoque, lo que nosotros cambiamos radical y sustancialmente es
nuestra capacidad de poder elegir estos productos, de poder elegir estos bienes o estos servicios en función a su impacto real. Y no nos quedan escondidos muchos de estos impactos que con las anteriores percepciones que teníamos eran obviamente mucho más limitados, ¿no? Es mucho más complejo que nosotros pensemos, por ejemplo, en cuánto se ha emitido para que mi teléfono esté hoy en día en mi bolsillo. Pero con estos lineamientos técnicos que proporciona la 14067 es posible conseguir eso. Los requisitos básicos para la implementación de ambas normas pues son básicamente el compromiso de las organizaciones de querer implementarlas y la posibilidad de acceder a recopilar los datos que cumplan obviamente con las características de coherencia, de fiabilidad y de que sean los datos reales que estamos observando. Cuando una organización cumple con estos parámetros, puede hacer el cálculo tanto de su huella organizacional como de su huella de productos y nosotros como IBNORCA, por ejemplo, en este caso, ya pasamos simplemente a verificar que los procesos que se hayan tomado en cuenta para recopilar los datos sean lo más acertados posibles, sean lo más fieles posibles. Qué interesante la explicación, estimado licenciado. Es como nos dijo usted, tenemos dos celulares para el que compra, para el consumidor, y viendo ya en el celular A la huella de carbono que ha tenido en todo su proceso de fabricación, como también viendo en el celular B la cantidad de huella de carbono que tiene este producto. El comprador, el consumidor, también es responsable, puede elegir el que menos ha producido, ¿no? Como en Sobose podemos tener ahí dos tipos de cemento y podemos elegir el que menos ha producido estos gases a través de la huella de carbono, ¿verdad? Estimada ingeniera Tania, ¿qué beneficios obtienen las organizaciones al seguir estos lineamientos de IBNORCA? Bien, bueno, algunos de los beneficios ya han sido manifestados por mis colegas, pero en definitiva, el seguir la metodología de una norma es proporcionar mediciones confiables, certeras, porque estamos siguiendo una metodología validada, ¿no? De hecho, estamos hablando de normas ISO reconocidas y adoptadas por el país, ¿no? Entonces, de hecho, ya nuestros resultados son confiables. Por otro lado, ya a nivel organizacional, pues podemos tener muchos otros beneficios. Hemos medido nuestra huella de carbono o hemos realizado nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Por tanto, podemos tomar medidas efectivas, ¿no es cierto? Voy a contarles un poco acerca de la aplicación de la norma 14064, parte 1, en el Instituto de Investigaciones Industriales. Nosotros hemos aplicado esta norma y el IBNORCA ha verificado que hemos aplicado la metodología y, por tanto, nuestros resultados son confiables. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué beneficios yo obtengo de esta medición? Pues hemos identificado cuáles son estas fuentes de emisión, por lo menos en el marco de las actividades del Instituto de Investigaciones Industriales, cuáles son las fuentes que más aportan gases de efecto invernadero. En ese marco, pues establecemos estrategias, acciones que nos permitan disminuir estas contribuciones, ¿no? De hecho, también implica ventaja competitiva. Cuando hablamos de medición de huella de carbono o gases de efecto invernadero o el inventario de gases de efecto invernadero, estamos, vamos a decir, marcamos una ventaja competitiva respecto a los demás. No todas las organizaciones hacen estas mediciones. De hecho, el Instituto de Investigaciones Industriales es pionero. Es la única institución dentro de la UNSA que ha hecho esta medición, ¿no? A nivel organizacional, a nivel de empresas productivas, por supuesto que implica ventajas competitivas. Y bueno, ya adentrándonos un poco más a profundidad, pues ya estableciendo estas estrategias, estos mecanismos, estas acciones para disminuir los gases de efecto invernadero, también pues podemos incidir en los costos operacionales de una organización, ¿no? Cuando establecemos medidas de ahorro energético, por ejemplo, entre otros, ¿no es cierto? Además, nos volvemos resilientes también, nos adaptamos a los posibles cambios de normativa, ¿no? Ahora mismo la legislación ambiental en el país no exige la medición de huella de carbono o realizar un inventario de gases de efecto invernadero, pero si en un corto plazo lo hiciera, pues nosotros
como organización estaríamos capacitados y nos adaptaríamos muy fácilmente a esa nueva exigencia, ¿no? Entonces los beneficios son definitivamente muchos y a nivel de medio ambiente, pues en definitiva hay un impacto muy positivo, un beneficio muy positivo, porque no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Por tanto, el impacto al medio ambiente será menor, el impacto negativo me refiero, ¿no? A Soboce, ¿cómo han organizado ustedes para hacer estas mediciones? ¿Les ha tomado algún costo aparte, digamos, de obtener el producto con poca cantidad de huella de carbono? Bueno, fíjense que el proceso de producción de cemento en Soboce tiene todos los datos de proceso y de calidad muy bien organizados y muy bien registrados. Como bien comentaba Berenice, para poder calcular la huella de carbono de un producto hay que considerar muchos factores desde que se extrae la materia prima para producir este producto. En el caso del cemento, la principal materia prima es la piedra caliza. Entonces hemos tenido que recabar y conciliar muchos datos desde la extracción de la piedra, su transporte a la planta de cemento, su procesamiento. Esta materia prima se vuelve clínker, el uso del clínker, etcétera, ¿no? Entonces ha significado un trabajo muy organizado y coordinado internamente, pero el resultado ha sido muy positivo. Estimado ingeniero Julio, ¿qué le recomendaría a las organizaciones, a las empresas, sobre el uso de estas dos normas que tiene IPNORCA? Bueno, definitivamente, como lo hemos visto durante todo el programa, el elemento fundamental y hoy más que nunca que existe cada vez más una conciencia ambiental, nos lleva como organizaciones pensar en lo que estamos haciendo. Necesitamos saber cuánto nosotros estamos generando de gases de efecto invernadero, ya sean nuestros productos que fabricamos o como organización. En este sentido, definitivamente deberíamos utilizar una metodología clara, lo hemos conversado con estas dos normas, con estos ejemplos tanto de la aplicación de la 14064-1 como también de la 14067, poder tener una medición clara, ¿no? Y que a partir de estos elementos nosotros como organizaciones podamos tomar acciones en el futuro. Ese es un aspecto fundamental e importante, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Queremos un mundo, ¿no? Un planeta para seguir viviendo. Y eso implica que seamos responsables todos nosotros como organizaciones. IPNORCA como organismo nacional de no solamente normalización técnica, sino también certificación, trabaja en el proceso de verificación. Y este proceso de verificación básicamente consiste en evaluar de una forma imparcial, porque nosotros no hemos implementado, no hemos hecho la medición, sino lo ha hecho la propia organización, lo hace con ayuda, por ejemplo, del instituto, en este caso, que permite tener un valor, tener un informe, pero ese informe luego es verificado para saber si ese informe ha cumplido con todos esos elementos, tanto técnicos, ¿no?, que están relacionados en la norma. Y a partir de eso es que se otorga, en este caso, ese reconocimiento que tiene como nombre, pues, una certificación, ¿no? Muchas gracias, estimado ingeniero. Ingeniera Tania, para cerrar, como ustedes han realizado este experimento, han hecho estas mediciones en el Instituto de Investigaciones de la carrera de Ingeniería Industrial, ¿qué recomendaría o qué servicios también ofrecería a las organizaciones que quieren hacer esta medición o empresas que quieran hacer esta medición? Sí, bien. El Instituto ha tomado esta iniciativa de hacer la medición en el marco de que, bueno, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a ofrecer este servicio, pues midamos cuántos gases de efecto invernadero estamos generando, ¿no? Y de hecho, en el marco de lo que es el servicio universitario circular, pues nosotros brindamos asistencia técnica al sector productivo en general, pueden ser empresas privadas, públicas, manufactureras, en fin, para que puedan seguir esta metodología, ¿no? Y luego puedan llegar a la verificación con el ente competente, que en este caso es IPNORCA, ¿no es cierto? Porque al final esto se va a traducir en estrategias de eficiencia energética, que luego se traducen también en ahorro, ¿no es cierto? Y en otro tipo de estrategias también, ¿no? Muchísimas gracias a todos los invitados. Hemos hablado de los gases de efecto invernadero y de la huella de carbono. Nos vemos el siguiente domingo con más de En Línea con Ingeniería.